Vamos de inmediato a el tema central, las millonarias sumas de dinero movidas en el caso FM. ¿Por dónde comenzamos? Por lo que estaban quemando. Usted dirá, bueno, pero FM, ¿por dónde se vincula FM? Quizá usted se remonta y dice, bueno, pero antes yo escuchaba que decían que la radio, porque ya la tecnología, ya la radio poco a poco ha ido desapareciendo, AM, FM. No que ha desaparecido, pero ya hemos ido en cambios constantes. Y cuando hablamos de un dispositivo, cuando hablamos de Facebook, Instagram, las redes sociales, ya han ido tratando un poquito de mermar lo que era antes la radio, que uno encendía una emisora de radio y ahí se ponía en contacto con los oyentes. Caso FM. Miren, yo lo voy a, en este caso, que para desgracia, y me excusan por la palabra, ha estado vinculado Santiago en los últimos casos de actos de corrupción. Eso deja mucho que decir. Porque los políticos, los partidos, y había un líder que decía que como anda Santiago, anda el país. Y por desgracia, ha tenido que venir los últimos escándalos de corrupción a Santiago. Yo le voy a pedir al señor director que me ubique una foto de Gladys Ascona, o de Gladys Ascona. Gladys Ascona, quien fuera exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana, fue reconocida en reiteradas ocasiones. Aquí tenemos que tener ojo visor, porque desde que una persona se introduce a un partido político, que llega de la nada y de repente, en un cambio evolutivo en 3 o 4 años, vemos cómo de repente aumentan sus ingresos, cómo de repente cambia su vida, cómo de repente vemos que de un vehículo pequeño ya andamos en vehículos de alta gama y presentan fortunas, grandes fortunas millonarias, y usted dice, wow, pero ¿y cómo es la magia que hacen para lograr obtener suma millonaria de dinero? ¿Cómo es la magia? ¿Cómo es que se vinculan con tanta suma de dinero? La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo señala que la exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana, Gladys Ascona de la Cruz, como integrante de una red dedicada a introducir dinero al país, producto del tráfico de drogas de los Estados Unidos, con el objetivo marcado bloquearlo a través de la colocación en el sistema financiero dominicano. Y aquí el Ministerio Público enfáticamente lo limita desde el año 2011 hasta el 2021. Hay una imagen ahí, señor director, donde hablan los periodos de cómo ella movilizaba todo este tipo de dinero. 117 millones Esa era la de la agencia. 485.966.94 centavos. Oigan bien. Eso es lo que lo vinculan a ella como funcionaria, aparte de los vehículos de alta gama que fueron incautados en Santiago, un sinnúmero de una cantidad cuantiosa de dinero que encontraron en unas bocinas. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde que vamos a llegar como país? ¿Hasta dónde? Usted dirá, bueno, el presidente enfáticamente ayer con una energía y decía, el que robe un peso no va a permitir que se robe un peso del erario público. Y eso manda un metamensaje para la gente que están ahí al lado de él. Gente que están en instituciones que quizás por ser honorable y tratar de hacer las cosas con transparencia, con prudencia, no quieren cometer actos indecorosos.
Pero gente que está en instituciones que han tenido que cancelar empleados que pertenecen a esas instituciones por actos ilícitos. Y gente que han sido amenazados hasta con quitarle, hablando con altos dirigentes para, no, porque yo voy a hablar con fulano de tal. Porque si tú no te sometes, fulano de tal le va a decir al presidente, vamos a quitar fulanito. Y no me hagan decir quizá nombre, porque manejamos informaciones muy fidedignas, de primera mano, de funcionarios de este gobierno que han querido vincularlo con actos ilícitos de alta categoría, que eso es un mensaje que el presidente está enviando. Porque la figura del presidente, que en tan poco tiempo se convirtió en presidente de la República, sin ni siquiera ser, ni siquiera regidor en ningún estamento, ni siquiera regidor fue presidente antes de llegar a ser presidente de la República. El presidente fue empresario y rico de cuna, que nació en la miel de la riqueza, vamos a decir. Nunca pasó trabajo, gracias a su fortuna de su papá y él, que crearon ese partido, lograron insertarse en el poder, y ahí el presidente enérgicamente en el día de ayer se expresa de esa forma. Y felicitamos, vamos a decir felicitamos, porque no deberíamos felicitar, porque para eso están, al Ministerio Público, que ha tratado en los últimos meses de atacar la corrupción, de atacar a aquellos que han cometido actos ilícitos. En el caso de esta exfuncionaria del Partido de la Liberación Dominicana, le tocó a ella, pero tenemos un diputado que está detenido en los Estados Unidos. ¿Pero de qué partido? Del PRM. Un diputado que tiene inmunidad parlamentaria. Y mire de la forma como fue este diputado apresado. Porque entendía que si lo agarraban aquí en el país, pudiese encontrar padrinos detrás de la puerta. Entonces, ¿qué es lo que se quiere como pueblo? ¿Qué es lo que se quiere como nación dominicana? Que todo aquel que comete un hecho pague por ello. Y es lo que se está ejecutando en los actuales momentos. El Ministerio Público ha hecho un trabajo excepcional. Porque aquí como habían vacas sagradas y aquí nadie caía preso, aquí podía hacer todo el mundo lo que le daba la gana. ¿Cómo va a ser? Aquí todo el mundo hacía lo que le daba la gana y nadie decía nada. ¿Cómo va a ser? Nadie decía nada. Todo el mundo estaba como que no pasaba nada. Yo pienso que no, que tú te equivocado. Aquí porque yo reitero aquí, y lo he dicho 1, 2,000, 3,000 veces en este programa, en otros medios de comunicación, que aquí es el menos malo que se critica. Aquí es el menos malo. No, porque cuando ustedes estaban, sí. El pollo costaba 10 pesos y ahora cuesta 100. Tú robaste más que yo, tú robaste menos que yo. No, porque ¿cómo usted me va a justificar a mí? ¿Cómo usted me va a justificar a mí o a los redentes o a los amables televidentes de que un diputado presente fortunas sumamente millonarias? Porque usted eso es matemática simple. Usted nada más tiene que multiplicar lo que gana un diputado, lo multiplica por 4 años y eso le va a arrojar un número. Y yo conozco diputados de aquí de Santiago que fueron diputados que gastaron más de 200 millones de pesos para ser diputados. Y 100 millones, y 150 millones. Para ser diputado, solamente porque diga fui diputado. Para que tengan un título que diga fui diputado. Nada más por eso. Y ya un diputado desde que automáticamente levanta la mano cuando es juramentado ya tiene una pensión de por vida. Dura 4 años y usted tiene una pensión de por vida. Por eso que todo el mundo anda fildeando por ser diputado. ¿Y qué no decir de las exoneraciones que tienen los diputados? ¿Y qué no decir de los beneficios que obtienen los diputados? Que aunque se estilaba de que se daban muchas ayudas sociales, la Cámara de Diputados el pasado año, increíble por lo cierto, tuvo un ahorro de una cantidad enorme de dinero, que quizá en su momento hablaríamos de ese tema. Eso indica de que parece ser que hubo buena administración al frente de la Cámara de Diputados. Porque quien entendía a los diputados, que cuando se decía, yo quiero ser diputado, el barrilito y el hombre de maletín, que eso supuestamente ha desaparecido, el hombre de maletín, que eso es mentira. Ese hombre de maletín nunca va a desaparecer. ¿Por qué?
porque hay mucha lucha de intereses en lo que respecta a la política de la República Dominicana. Esa es la introducción del tema y nos gustaría escuchar la opinión de nuestros compañeros.